Me presento, pues mi nombre es Alejandro Reyes. Hoy pues me toca exponer generales de fracturas. Mi compañera Alejandra pues hizo esta exposición conmigo, pero por temas de que está en turno y está muy ocupada, pues no puede exponer. Bueno, entonces, para recordar un poquito acerca de este tema, nos vamos a orientar primero espacialmente, pues para saber bien la fractura y todo eso. Entonces, tenemos lo que es el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Acá pues está la posición anatómica y se define con la persona de pie con brazos a los lados extendidos y con las palmas de las manos hacia adelante. A partir de esto podemos hacer estos cortes o planos en la sección del cuerpo humano. Entonces tenemos la parte lateral, medial, proximal y distal. La lateral es la parte que más se aleja de la línea media. La medial es la parte que más se acerca hacia la línea media. La proximal es la parte que se acerca al origen del segmento en discusión y la distal es la parte que se aleja del origen del segmento. Entonces, ya hablando un poquito pues como del tema, pasamos a la definición. Entonces, las fracturas, estas son una interrupción parcial o completa de la continuidad ósea o cartilaginosa. Esta es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia de un hueso. Entonces, la epidemiología de esta, por decirlo así, de este padecimiento, de este accidente, pues se puede mencionar que hay dos picos de incidencia en la aparición de las fracturas. La primera, pues, es entre la población joven, que es más frecuente en varones como resultado de la mayor actividad física, que puede ser de manera violenta. O el segundo pico, que se presenta a la población de edad avanzada, en mayor frecuencia en mujeres, por la prevalencia de osteoporosis. La etiopatogenia, pues se pueden distinguir tres grandes variedades de fracturas. Encontramos las habituales, que estas son pues las más frecuentes, estas son producidas por una fuerza externa de intensidad superior. Las fracturas patológicas, que esto es debido a una debilidad ósea que no soporta una carga normal hacia el hueso. Y las fracturas por fatiga, pues que se definen como la acumulación de microfracturas trabeculares que por la ausencia de reposo no se separan. Y pues lo que genera la fractura. La clasificación. Pues una de las clasificaciones que tenemos es el mecanismo de trauma. Entonces, el primero que podemos encontrar es pues la parte directa, por decirlo así. Entonces, acá la fractura ocurre en la misma zona donde es aplicada la fuerza. Por lo general son causadas por contusión, aplastamiento o por herida de arma de fuego. Acá pues estas fracturas suelen ser transversas o cóncavas y ocurren con mayor frecuencia en cráneo y en falanges. El mecanismo de trauma indirecto, pues acá encontramos como los mecanismos que es por flexión, compresión, tracción, cizallamiento y torsión. Entonces, en la flexión se ejerce fuerza en el centro de la diáfisis, lo que desencadena una fuerza en sentido contrario en los extremos óseos fijos. En la compresión, la fuerza ejercida sobre el sitio de apoyo genera otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. En la torsión, acá encontramos que pues, es una fuerza rotacional o dos fuerzas rotacionales en sentidos contrarios con un extremo óseo fijo. El cizallamiento, pues son dos fuerzas paralelas en sentido contrario ejercidas sobre una misma zona. La tracción se da pues por la tracción generada por un músculo, tendón o ligamento a un fragmento óseo, lo cual conlleva su separación. Y pues también podemos encontrar que pues pueden ser como conjugadas, por decirlo así. Entonces encontramos flexión más compresión o flexión más torsión. Y estas combinaciones pueden producir fracturas de tres segmentos. También encontramos, pues según el trazo, entonces acá pues va a ser eh, qué tan afectado está el hueso. Entonces, pues ahí podemos ver un ejemplo que puede ser, pues, un poco o sea, como hasta la mitad, por decirlo así, ya luego es más extensa, ya luego hay un abultamiento, entonces, pues esa es como según la extensión del trazo. Entonces acá podemos encontrar la transversa, la oblicua en espiral, a la de mariposa o con minutas. Según la lesión tisular, pues encontramos las fracturas cerradas. Acá es donde no existe una comunicación, foco de la fractura con el exterior.
Pueden a su vez clasificarse según la intensidad de la lesión de las partes blandas asociadas mediante la clasificación siguiente. Esta clasificación es la de Cherne y Ostern, no sé cómo decirlo. Entonces acá pues encontramos grados del 0 al 3, donde el 3 pues es la mayor como lesión, por decirlo así. Y acá el mecanismo es pues directo y de alta energía. Ahí les dejo pues la imagen por si le quieren tomar una foto. Acá está las fracturas abiertas, pues que acá se pierde la continuidad de la cortical ósea, el hematoma circundante o el fragmento óseo entra en contacto con el medio externo sin que la herida pues esté necesariamente sobre el foco de la fractura. Acá encontramos 6 tipos, que va del 1 hasta el 13, siendo pues el 13 como lo más grave, por decirlo así. Entonces acá pues tenemos como un protocolo, que es lo que tenemos que seguir. Entonces está el protocolo ATLS, la antibiótico terapia, la vacuna antitetánica, la exploración pues de toda la extremidad. Acá tenemos que ver la extensión, la ubicación, el grado de afectación. Si puede haber un síndrome compartimental, un desbridamiento inicial, pues que se tiene que hacer y pues se tiene que estabilizar la fractura con reducción e inmovilización. Y pues siempre verificar los pulsos antes y después de este procedimiento. Tenemos según la estabilidad de la fractura, entonces tenemos pues las fracturas estables, que estas no tienen tendencia a desplazarse una vez se consigue una reducción adecuada. Y por lo general pues son fracturas simples y siempre pues tienen una oblicuidad inferior a 45 grados. Por otro lado pues tenemos las fracturas inestables, que estas son aquellas que tienen tendencia a desplazarse una vez se consigue una reducción adecuada o son plurifragmentarias, pues que encuentran muchos fragmentos del hueso. Entonces, por lo general son fracturas pues con una oblicuidad superior a 45 grados. Bueno, aquí tenemos la clasificación de, pues, bueno, las fracturas más bien de Salter-Harris. Entonces, pues, ¿qué son estas fracturas? Esta, pues, es una rotura en el hueso sobre todo, pues, de un niño que atraviesa una placa de crecimiento. Pues, para recordar un poquito, las placas de crecimiento son los tejidos que forman nuevo hueso en los extremos de algunos huesos para alargados a medida que el niño crece. Entonces encontramos como estos tipos, pues ahí está como la mnemotecnia, por decirlo así, que es Salter. Entonces, digamos, la fractura tipo 1 atraviesan por completo la placa de crecimiento. La fractura tipo 2 atraviesa la placa de crecimiento y queda en parte del cuerpo del hueso, que es la parte larga del hueso. Las fracturas tipo 3 atraviesan parte de la placa de crecimiento y quiebran parte del extremo del hueso. Las fracturas tipo 4 atraviesan parte de la parte larga del hueso, el crecimiento y el extremo del hueso. Y las fracturas tipo 5 ocurren cuando la placa de crecimiento se aplasta. Entonces, digamos, ¿cuáles son los signos y síntomas de estos tipos de fractura? El niño les va a llegar con dolor e inflamación, con mucha sensibilidad, con un cambio en la forma de la zona lesionada y una incapacidad del brazo o de la pierna lesionados o pues como dificultad para apoyarse. Pues uno de los tratamientos que es muy recomendado para esto se me olvidó poner la imagen, pero tiene, por decirlo así, la mnemotecnia RICE, como arroz en inglés. Entonces, la R de descanso, la I de hielo, la C de una buena compresión, un vendaje, y la E de elevación, elevar la extremidad. Tenemos la clasificación AO, pues que se expresa con 5 elementos de un código alfanumérico como siguiente es hueso y segmento, tipo y grupo y subgrupo. Entonces, pues ahí está como un ejemplo. ¿Cómo se hace el diagnóstico pues de esto? Entonces siempre tiene que ser 3 pilares importantes. Primero las manifestaciones clínicas que les dé el paciente, lo que ustedes puedan ver en la exploración física y ya pues un estudio imaginológico, pues una radiografía. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas puede presentarle el paciente? Dolor en la zona afectada, una impotencia funcional y que tenga un antecedente traumático, o sea, que el paciente les diga, ay, me accidenté en moto, en bicicleta, en el carro, lo que sea. En la exploración física, pues ustedes van a encontrar dolor, sí o sí, que pues haya una hinchazón local, puede haber una deformidad de la extremidad, del hueso, una movilidad o una postura normal del paciente, puede pues que haya una exposición del hueso o que simplemente haya un hematoma o equimosis. Acá pues la imagen diagnóstica
Está la radiografía, la tomografía axial computarizada, una resonancia magnética o una ecografía. Pues lo más usado pues siempre va a ser una radiografía. Entonces, en las partes duras, la radiografía pues, o sea, está indicada en fracturas, luxaciones y un estudio inicial de tumores. La tomografía, pues fracturas complejas desplazadas, que hayan fracturas articulares o lesiones de columna. En partes blandas como músculos, tendones, ligamentos, cartílagos o elementos nerviosos vasculares, primero pues la ecografía. Acá pueden ustedes ver un desgarro muscular, lesiones tendinosas o atrapamientos nerviosos. ¿Qué pueden ver en en la resonancia magnética, perdón? Lesiones del cartílago articular, lesiones en los meniscos, en los discos intervertebrales. Acá pueden ver mejor la médula espinal, pueden ver fracturas por estrés o pues ya estudios más avanzados de tumores. Entonces, en el tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Garantizar que la extremidad del paciente que esté afectada recupere pues finalmente su función completa, la que antes tenía antes del accidente, de lo que le haya pasado. ¿Cuál otro objetivo? Favorecer la conciliación ósea, que ya lo explico, que es, y pues intentar que no surjan complicaciones con el paciente. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Siempre una reducción cerrada, o que sea un realineamiento, y la inmovilización con objetivos de mejorar el dolor, en primer lugar, mejorar el flujo arterial y del drenaje venoso, que haya una disminución de la tensión de los tejidos blandos y sobre todo pues una disminución del sangrado, también es muy importante. ¿Qué tenemos en el tratamiento de la fractura cerrada? Pues acá se hace pues el reanilamiento y la inmovilización con los objetivos de reducir, fijar y rehabilitar. ¿Qué tenemos en el tratamiento de de la fractura abierta? Acá tenemos primero, pues son como las mismas de la fractura cerrada, lo único que aquí es que está contraindicado el yeso, pues está expuesto el hueso, entonces pues esto puede ser como contraproducente. Hay algunos casos en los que se pone el yeso, pero eso ya va como en parte del especialista que esté viendo esto y que haya como un mayor beneficio pues en contra del riesgo. Entonces, tenemos pues la consolidación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, pues acá va a ser una inmovilización absoluta del hueso. ¿Para qué? O sea, ¿qué ayuda a esto? Ayuda a que primero, pues, viéndolo más como microscópicamente, viendo las células, que los histoclastos caben en unos túneles que atraviesan el foco de la fractura y que los osteoblastos, perdón, puedan recubrir estos túneles depositando láminas que conformen nuevas ostionas y así volver a hacer como todo el proceso para formar, como pues para que se junte, por decirlo así. En la conciliación secundaria, acá encontramos pues una inmovilización, pero que no sea estricta. Entonces, acá consta, pues, esta consta de tres etapas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la secundaria? Que en la secundaria siempre pues va a ser la tendencia a la formación del callo óseo. Entonces, aquí tenemos pues unas fases. Entonces, la primera fase es la inflamatoria eh, o pues de hematoma. Entonces, esta inicia con la ruptura vascular que es ocasionada por el trauma, lo que produce el hematoma y una activación pues de la respuesta inflamatoria. El hematoma se reemplaza por tejido fibroso y los osteoclastos remueven el tejido necrótico. En la segunda fase, que es la de reparación, acá se produce la formación del callo por medio de la osificación endocondral. Inicialmente se formará lo que conocemos como callo blando y este será calcificado formando el callo duro. La última fase de esta conciliación secundaria es la remodelación, que acá el callo duro es transformado mediante actividad del osteoclasto y del osteoblasto a hueso laminar duro, hasta obtener pues las características morfológicas y biomecánicas originales. Este proceso se puede haber afectado por factores que disminuyen el suplemento de la sangre al sitio de la lesión y afecten la viabilidad del hueso, pues para que lo tengan siempre en cuenta. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Encontramos, como por decirlo así, lo podemos separar en dos, agudas y crónicas. En las agudas, la embolia grasa, sobre todo si es un hueso largo, se tienen que estar muy pendientes las primeras de 24 a 48 horas. El síndrome compartimental, que si no, pues, si no, como es por decirlo así, si no encontramos como, o sea, si no hacemos el diagnóstico a tiempo, el paciente puede perder una extremidad.
Las infecciones siempre van a ser recurrentes y una trombosis venosa profunda. En la parte crónica encontramos que haya una mala unión del hueso, que haya un retardo en la consolidación, que no haya unión o una cerdoartrosis, una artrosis postraumática y síndrome de dolor regional complejo. Y No, la presentación estuvo muy bien. Felicitaciones por la presentación. Es bien importante que ustedes puedan entender, por ejemplo, los mecanismos de trauma y la personalidad de las fracturas basadas en los mecanismos, ¿sí? Entonces, las fracturas por flexión, las fracturas por compresión, por tensión, que nos ayudan a orientar, eh, teniendo en cuenta obviamente cómo fue la historia de la lesión. Sí, a veces, por ejemplo, en urgencias pueden encontrar casos donde la mamá le dice, no, el niño se cayó de la cama, pero ustedes encuentran fracturas eh, rotacionales, ¿sí? Es decir, fracturas espiroideas porque son torsionales y obviamente no son congruentes con lo que ustedes están viendo en la radiografía. Entonces, fácilmente ustedes pueden saber que este niño probablemente estuvo expuesto a un maltrato infantil y obviamente pueden detectar este tipo de cosas si conocen el mecanismo del trauma. Importante recordar los mecanismos de consolidación de las fracturas, ¿sí? Recuerden, realmente son 4 fases, como muy bien los ustedes estaban comentando. Primero, la fase inflamatoria del hematoma, segundo, el callo blando, tercero, el callo duro y como último fase, el proceso de remodelación ósea, que más o menos el proceso de remodelación puede durar hasta un año. Es decir, que cuando ustedes estén frente a un paciente con una fractura es importante que ustedes le digan, señor, mire, usted va a sentir algo de inflamación en la extremidad fracturada, inclusive hasta dentro de un año. ¿Sí? Entonces son pacientes que no, que es que yo camino y se me inflama el tobillo, que se me fracturó hace 8 meses, 10 meses, pero si me inflama y me duele. ¿Será que quedó mal consolidada la fractura? No, probablemente la fractura consolidó bien, sin problema, pero ese proceso inflamatorio va de la mano con el proceso de remodelación ósea, que inclusive puede durar, en las personas puede durar hasta un año. Entonces es importante que ustedes conozcan ese tema con referente a las fracturas de consolidación. Otro tema muy importante que se tocó al principio fue el tema de las ubicaciones espaciales, ¿de acuerdo? Todo lo que es medial, todo lo que es lateral, ¿sí? Lo que es valgo, lo que es varo, ¿sí? Porque es importante, porque a veces hay confusiones semánticas en cuanto a lo que es medio y medial, ¿sí? Inclusive ahí les hice algunas correcciones a algunos compañeros de ustedes en cuanto al tema de los trabajos, porque pueden colocar que es medio pensando que es medial o medial lo que es medio. Entonces se tienden a confundir algunos conceptos, sabiendo que medial es todo lo que se acerca a la línea media desde el punto de vista del eje axial, ¿sí? Y lateral es todo lo que se aleja, ¿de acuerdo? Y medio es la estructura intermedia entre dos estructuras, por ejemplo, en los huesos largos, entre la metáfisis y la epífisis, entonces ustedes encuentran la diáfisis o la parte media. Entonces, esos conceptos no se pueden, obviamente, confundir. En cuanto al tema que comentaron de la clasificación de Stalter-Harris, creo que no sé si tenemos una charla de fracturas pediátricas. Es un tema que es importante que ustedes lo puedan entender muy bien para cuando se enfrente a una fractura en un niño puedan decirle a la mamá, tranquila mamá, no te preocupes, probablemente tu niño va a estar bien, o no mamá, tienes que estar muy al pendiente de esa fractura porque esa fractura puede hacer que la extremidad o genere una deformidad o que tenga un acortamiento de esta. Entonces, es importante que ustedes conozcan los tipos de clasificación de Salter-Harris, las lesiones de Salter-Harris y las posibles secuelas o consecuencias. Lo importante es que conozcan de a poquito cómo funciona el hueso. Eh, es importante que ustedes también entiendan la biología del hueso, entiendan de que existen unas estructuras funcionales muy importantes que se llama la osteona, que el hueso es un tejido biológico altamente desarrollado, porque a diferencia de otros tejidos, el hueso tiene una capacidad de autorreparación. ¿Sí? Ustedes pueden cicatrizar de pronto en una cortada de una piel, pueden formar un tejido fibrótico en un infarto agudo de miocardio, o pueden tener otro tipo de lesiones, pero el hueso tiene la capacidad de recuperar parte de su forma original en el proceso de curación de esa fractura. Entonces, el
hueso, tanto como el hueso como el músculo, son tejidos altamente especializados con una altísima capacidad biológica de reparación y obviamente es importante entenderlos desde la biología, entender que son estructuras que tienen una muy buena circulación, una circulación perióstica, tienen una circulación endóstica, que tienen unos canales, toda esa parte de la biología del hueso que a veces puede ser muy densa, a veces medio aburrida, pues es importante que ustedes la entiendan, porque si entendemos la biología del hueso, podemos entender las generalidades de las fracturas y por consiguiente todas las lesiones que ustedes puedan entender aquí hacia el futuro. Fracturas de miembros superiores, fracturas de miembros inferiores, fracturas de columna, de pelvis, inclusive las mismas lesiones de otro tipo, se entienden si conocemos los conceptos básicos de la biología del hueso. ¿No?